Bienvenida y bienvenido a esta exploración detallada. Hoy nos metemos de lleno en un relato personal muy interesante sobre cómo ha evolucionado la forma de entender y tratar el sufrimiento mental y sobre todo el trauma. La base es un fragmento del audiolibro El cuerpo lleva la cuenta. Nos sitúa, fíjate, a finales de los 60 y cuenta las revoluciones en psiquiatría desde una perspectiva muy personal, de primera mano. Nuestro objetivo hoy es, desgranar un poco cómo se pasó de la cura por la palabra, del psicoanálisis, a la era de los fármacos. ¿Y qué implicó eso? Claro, sobre todo para la gente que había sufrido traumas. Venga, vamos al lío. El relato empieza en el Massachusetts Mental Health Center, un hospital que estaba afiliado a Harvard. Ahí, a finales de los 60, pues comparaban la psicoterapia, la de tipo psicoanalítico, con la medicación, como la clorpromacina, la atoracina, para tratar los primeros brotes psicóticos en jóvenes. Claro, es que el descubrimiento de la cloropromacina, allá por los 50, fue un antes y un después. De repente, parecía que se abría la puerta a tratar con pastillas problemas muy gordos como la depresión, el pánico, la esquizofrenia. Marcó un giro clarísimo hacia lo biológico, ¿no? Sí, total. Pero lo que me parece más potente del relato es el contraste que vivió el narrador trabajando allí de auxiliar. Porque, a ver, en las reuniones médicas se hablaba de síntomas, de diagnósticos, pero por las noches, eran los propios pacientes, chicos y chicas jóvenes, estudiantes muchos, los que le contaban historias tremendas. Abusos, violencia en casa, maltrato, cosas que, oficialmente casi ni se mencionaban. Es que esa desconexión es brutal, ¿verdad? Esas confesiones nocturnas que luego se vio que eran clave. Estudios posteriores dicen que más de la mitad de pacientes psiquiátricos tienen historial de trauma, pues en ese momento nada. Se ignoraban. Se priorizaba totalmente controlar la conducta, los síntomas visibles, en lugar de intentar entender de dónde venía esa desesperación tan profunda. El caso que mencionas de Silvia es terrible. Que la alimentaran a la fuerza de una manera que, sin saberlo, replicaba una violación que había sufrido. Vaya, es un ejemplo escalofriante de cómo se puede retraumatizar a alguien sin querer, ¿no? Por no mirar más allá. Uf, sí, pone los pelos de punta pensar mecenaño. No intencionado. Y el narrador, intentando entender todo esto, se topa con Eugene Bleuler, que ya en 1911, fíjate, describía alucinaciones corporales, muchas veces de tipo sexual, en la esquizofrenia. Y claro, le surge la pregunta: ¿y si esas alucinaciones no fueran solo invenciones, sino como recuerdos rotos de abusos reales? ¿Dónde está la línea? Mm, Es que esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo interpretamos lo que cuenta un paciente? La investigación más moderna ha confirmado que la gente que ha sufrido abuso infantil, pues a menudo siente dolores físicos sin causa aparente, o escuchan voces. No era simplemente, como se pensaba, una invención del cerebro enfermo. Podían ser, y a menudo son, manifestaciones del trauma, ecos en el cuerpo, en la memoria. El narrador mismo participa en ensayos clínicos con litio, con clozapina, y ve resultados que en ese momento parecían casi milagrosos. Y esto pues reforzó muchísimo la idea de que la enfermedad mental era básicamente un desequilibrio químico en el cerebro. Parecía que por fin se tenía la respuesta. Sí, y además había estudios que parecían demostrar que los fármacos eran superiores a la terapia, sobre todo en esquizofrenia. Eso le dio un empujón tremendo. Y en paralelo, la neurociencia empezaba a dar pistas. El estudio de Seligman y Mayer sobre la indefensión aprendida en perros, ¿te acuerdas? Los perros que recibían shocks inevitables dejaban de intentar escapar. Pues eso mostró cómo un trauma fuerte podía, literalmente, anular la respuesta de huida, generar pasividad. Y eso se veía también en pacientes humanos traumatizados. Era como la base biológica de por qué el trauma te puede dejar paralizado, ¿no? Alterando la fisiología del estrés. Pero claro, la cosa no era tan sencilla. El propio narrador hizo un estudio con Prozac, la fluoxetina, para el TPT, el trastorno de estrés postraumático. Y vio que mejoraban los civiles, pero, curiosamente, los veteranos de guerra no tanto. Y dices, a ver, si es el mismo diagnóstico, la misma enfermedad cerebral, ¿por qué el mismo fármaco funciona diferente? Eso como que, cuestiona la idea de una solución química única, ¿no? Exacto. Ahí empiezan a surgir las críticas más serias. El modelo de enfermedad cerebral, aunque ha aportado cosas, claro, también tiene el riesgo de quitarle poder a la persona, ¿sabes? Pone todo el control en el médico y la pastilla.
Se empieza a hablar de sobreprescripción, antipsicóticos a niños, antidepresivos a mansalva sin que bajen las tasas de depresión globales. Y bueno, también se señala la influencia de la industria farmacéutica, que quizás ha podido marginar un poco otros enfoques que no sean farmacológicos. La verdad es que hemos repasado un camino intenso, desde casi ignorar el trauma a abrazar los fármacos como la solución principal y ahora a empezar a ver sus límites y a preguntarnos si reducirlo todo a química no nos deja cosas importantes fuera. Sí, el texto nos deja reflexionando sobre 4 cosas que a veces se olvidan con el modelo puramente biológico. Una, que sanamos en relación con otros, en comunidad. 2, el poder que tiene poner palabras, contar nuestra historia. 3, que podemos aprender a regular nuestro propio cuerpo, la respiración, el movimiento, el tacto. Y 4, la importancia de sentirnos seguros en nuestro entorno. Quizás la pregunta que queda flotando es, ¿cómo cambiaría la ayuda que ofrecemos a alguien con trauma si de verdad integráramos que curarse va más allá de ajustar neurotransmisores? ¿Qué implica reconectar con el cuerpo, con los demás, con la propia historia?